Si por ejemplo tenemos un pequeño foquito o cualquier otra cosa conectado al contacto normalmente abierto del relevador, todos sabemos que al momento de energizar la bobina del relevador va a encender el foquito. Entonces cuando presione el push button normalmente abierto, va a energizar la bobina del relevador y el contacto abierto se va a hacer cerrado y el foquito va a encender. Entonces presiono y el foquito enciende. Pero si yo suelto el push button, el foquito se va a apagar, porque el push button es normalmente abierto. Entonces solamente va a encender el foquito cuando presione el push button. Ahora fíjense muy bien. Voy a tomar un simple cable y solamente voy a hacer una conexión. Ahí está. Gracias a esa conexión, el relevador se va a quedar autoenclavado. Entonces, cuando yo presione el push button normalmente abierto, el foquito va a encender. Pero si yo suelto el push button, el foquito no se va a apagar, se va a quedar encendido. Miren, ahí voy a presionarlo y ahí lo solté y el foquito se quedó encendido. Y por más que presione, el foquito jamás se va a apagar, porque el relevador se quedó autoenclavado. La única manera de apagar el foquito, pues es simplemente desconectando uno de los cables que alimentan el foquito. Puede ser este, o puede ser uno de estos de acá. Es simplemente desconectando la alimentación, porque con el push button jamás lo vas a poder apagar. Si no quieren desconectar la alimentación para apagar lo que es el foquito o cualquier otra cosa, pues simplemente se agrega un push button normalmente cerrado. Miren, voy a presionar el push button normalmente abierto y el foquito se va a quedar encendido. Y por más que lo presione, el foquito jamás se va a apagar. Pero si presiono el push button normalmente cerrado, ahí sí el foquito se va a apagar. Y puedo volver a repetir el proceso. Presiono el push button normalmente abierto y el foquito se va a quedar encendido. Vuelvo a presionar el push button normalmente cerrado y el foquito se va a apagar. Ahora les voy a enseñar cómo hacer las conexiones paso a paso para autoenclavar un relevador. Antes de empezar, es muy importante que sepan esto. Si por ejemplo su relevador es de 5 voltios y quieren autoenclavar por ejemplo un foquito, es muy importante que ese foquito sea de 5 voltios, o sea que funcione a 5 voltios, porque únicamente pueden autoenclavar cosas que funcionen con el mismo voltaje que se alimenta la bobina del relevador. O por ejemplo, este relevador es de 12 voltios, entonces únicamente podrán autoenclavar cosas que funcionen con 12 voltios. O si por ejemplo un relevador es de 120 voltios, pues únicamente podrán autoenclavar cosas que funcionen con 120 voltios. Ok, vamos a iniciar con las conexiones. Aquí tengo la alimentación de 5 voltios de corriente directa. El negro es el negativo y el rojo es el positivo. La alimentación es de 5 voltios porque el relevador es de 5 voltios. Si el relevador fuera de 9 voltios, pues la alimentación tiene que ser de 9 voltios. No es necesario que utilicen esos botones pulsadores tan grandes. Pueden utilizar estos botones pulsadores más pequeños. Ok, vamos a conectar ya sea el negativo o el positivo, o sea cualquiera de los dos, en cualquiera de los dos terminales del botón pulsador normalmente abierto, pero por lo general se acostumbra a conectar el positivo. Y nos quedó el negativo. El negativo lo vamos a conectar en cualquiera de los dos terminales de la bobina del relevador. Yo, por ejemplo, lo voy a conectar en ese de ahí. Ahora vamos a conectar un simple cable en el otro terminal que nos quedó del botón pulsador normalmente abierto. Y el otro extremo del cable lo vamos a conectar en el otro terminal que nos quedó de la bobina del relevador. Ahora, con un simple cable, vamos a conectarlo en este terminal donde está conectado el positivo. Entonces ahí conectamos el cable y el otro extremo del cable lo conectamos en el terminal común del relevador. Después, de igual manera, vamos a conectarle un simple cable al foquito. En este caso le vamos a conectar el negativo. Entonces,
este extremo del cable lo vamos a conectar con el negativo. Lo podemos conectar aquí o aquí, ya que en esos dos lugares pues es el negativo. Yo por ejemplo lo voy a conectar aquí porque es donde me queda más cerca. Entonces el foquito ya le está llegando el negativo. Y luego con un simple cable lo vamos a conectar en el terminal del contacto normalmente abierto del relevador. Y el otro extremo del cable lo vamos a conectar con el positivo que sale del botón pulsador. Lo podemos conectar aquí o aquí. Yo lo voy a conectar aquí. Ahí está. Y por último, con un simple cable lo vamos a conectar en el otro terminal del foquito. Este cable va a ser el positivo, porque recordemos que ya le está llegando el negativo al foquito. Entonces falta que le llegue el positivo. Este cable que va a ser el positivo lo podemos conectar en este cable amarillo, en este cable rojo o en este terminal del botón pulsador. Miren, lo voy a conectar aquí y ahí está. Ya no se puede apagar el foquito. Ahora en este y de igual manera. Y por último en este terminal. Ahora, si por ejemplo quieren agregarle el botón pulsador normalmente cerrado, es muy sencillo. Simplemente desconectamos el positivo que viene de la alimentación y este positivo lo conectamos en cualquiera de los dos terminales del botón pulsador. Y luego con otro cable, que va a ser el positivo, lo conectamos en este otro terminal del botón pulsador. Y el otro extremo del cable lo conectamos a este terminal. Y ya nomás presionamos el push button normalmente abierto y enciende el foquito. Y ya no lo podemos apagar. Y para apagarlo solamente presionamos el push button normalmente cerrado. El autoenclavamiento con relevadores es muy utilizado en las industrias. Por ejemplo, el push button normalmente abierto es el botón de arranque. Si tú presionas ese botón, puedes poner, por ejemplo, una cinta transportadora en marcha. Y si por accidente presionas ese botón, no la podrás parar. Para eso está el botón pulsador normalmente cerrado, que es el botón de paro. Entonces tenemos lo que es el botón de arranque y el botón de paro. Uno activa todo el sistema y el otro desactiva todo el sistema. Y se hace exactamente el mismo procedimiento con este otro relevador. La única diferencia es que antes la alimentación era de 5 voltios, ahora la alimentación es de 12 voltios, porque el relevador es de 12 voltios. Y también lógicamente tendré que utilizar algo que pueda autoenclavar con 12 voltios. Como no tengo foquitos de 12 voltios, pues conecté dos foquitos de estos en serie. Ya de cuenta que a cada foquito le va a llegar 6 voltios. Ahora se estarán preguntando por qué 6 voltios. Recordemos que si conectamos dos foquitos en serie, el voltaje se va a dividir entre el número de foquitos. Como son dos foquitos, pues 12 voltios entre 2 son 6. Entonces a cada foquito le va a llegar 6 voltios. Como pudieron ver en las conexiones del otro relevador, enviamos el positivo directamente a los botones pulsadores, pero como ya les había dicho, también podemos mandar el negativo directamente a los botones pulsadores, y eso es lo que vamos a hacer, para que puedan ver que no importa si mandas el negativo o el positivo a los botones pulsadores. Listo, ya tenemos conectado el negativo directamente en los dos botones pulsadores y el positivo lo vamos a conectar en cualquiera de estos dos terminales de la bobina del relevador. Ahora vamos a conectar un simple cable que va a ser el negativo y lo conectamos en este terminal del botón pulsador normalmente abierto y el otro extremo del cable lo vamos a conectar en cualquiera de los dos terminales comunes. Después vamos a conectar un simple cable en este terminal del botón pulsador normalmente abierto. Y lo conectamos el otro extremo del cable en el otro terminal de la bobina del relevador.
Y luego con un simple cable lo vamos a conectar en el terminal del contacto normalmente abierto del relevador. Y el otro extremo del cable lo vamos a conectar donde conectamos el negativo en el terminal de la bobina del relevador. Lo podemos conectar aquí o en este terminal del botón pulsador normalmente abierto. Yo lo voy a conectar ahí. Después le vamos a conectar el positivo a los foquitos. Podemos sacar el positivo de aquí o de aquí, no importa en dónde, es el mismo positivo. Yo lo voy a sacar aquí porque me queda más cerca. Entonces le conecto el positivo a los foquitos. Ya no más falta que les conecte el negativo. El negativo lo puedo sacar de este cable amarillo, también lo puedo sacar de este cable negro o también lo puedo sacar de este terminal del botón pulsador normalmente abierto. Yo voy a sacar el negativo del cable amarillo, ya que es el que me queda más cerca. Y el negativo pues simplemente lo conecto directamente a los foquitos. Hay una disculpa, se me acaba de desconectar este cable que es el positivo que iba conectado aquí. Ahí está. Ahora sí, ya nomás presionamos el botón pulsador normalmente abierto y los foquitos van a encender. Ahí está. Y el relevador se queda autoenclavado y por ende los foquitos se van a quedar encendidos. Y con el botón pulsador normalmente cerrado, apagamos los foquitos. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Espero que te haya gustado y si es así, te invito a suscribirte a mi canal. Eso te lo agradecería demasiado.